Bueno, y en el marco de la discusión sobre la despenalización del aborto, el Colegio Médico manifestó su posición frente a este tema. Para ahondar en esta postura se encuentra aquí en CNN Chile la presidenta del Departamento de Ética de la entidad, la doctora Gladys Borges, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, esta postura del Colegio Médico se basa en una encuesta que ustedes realizaron en que más de la mitad de los médicos que están inscritos en el Colegio Médico adhiere a legislar en favor del aborto. Esta encuesta habla de que fueron consultados más de 6.000 especialistas a lo largo de todo el país y que el 56% de ellos está en favor de una legislación tal como lo plantea el gobierno. ¿Cuál es a su juicio, cómo lee, cuál es la lectura del Colegio Médico de este resultado de esta encuesta? A ver, nosotros en el departamento ya habíamos empezado a analizar el tema desde el año pasado y nosotros por lo menos en un primer momento el planteamiento que hicimos y estuvimos de acuerdo al interior del departamento, no del colegio completo, era que efectivamente era necesario legislar respecto del primer punto, del aborto terapéutico por razón de riesgo vital de la madre. Y en eso hubo acuerdo. ¿Por qué es para ustedes necesario legislar sobre este punto cuando hay muchos médicos que dicen que ya ese punto está cubierto, que no hay ningún médico que corra riesgo de que pueda haberse afectado por una acción legal por salvar la vida de la madre y que no se necesitaría legislar sobre este tema? Bueno, lo conversamos mucho con el abogado de nuestro departamento y de alguna manera la idea es que mientras algo no está explícitamente definido que está permitido, es un delito y por lo tanto no es prudente ni es justo que la profesión médica esté expuesta a una situación donde eventualmente, aunque no haya sido nadie sometido a un proceso penal, lo pudiera hacer. Eso por una parte. Y por otra parte, que también en la práctica nuestra no es tan así que haya seguridad completa de que nosotros tenemos que interrumpir en qué momento. Porque es verdad que nosotros actuamos en función y sabemos cuando viene de alguna manera una situación que pone en riesgo la vida de la madre, pero eso no es tan automático de un momento, va ocurriendo, son decisiones que van requiriendo que uno tenga un diagnóstico que vaya acercándose a la certeza, eso también depende de las herramientas diagnósticas que uno tenga, del lugar donde esté. Entonces, lo que uno sabe de escuchar a los médicos a lo largo del país, en distintas reuniones de ética, etcétera, uno ve que eso no estaba tan seguro. Por lo tanto, no es así tan cierto. Probablemente algunos grupos que lo han reflexionado muy bien, que lo han tenido oportunidad de analizarlo a nivel de comités de ética, pudiesen tener una conducta mucho más clara. Y en ese sentido usted, este primer aspecto de la legislación, este primer punto que se plantea, esta causal, ¿usted cree que debieran quedar estipulados bajo qué situaciones estrictamente se debiera interrumpir la vida de la madre o tiene que quedar a criterio del facultativo porque las razones son distintas? Esto no es necesario que se legisle en el sentido de hacer un listado porque las situaciones de riesgo al final fácilmente se pueden definir, pero el hecho que quede fuera del delito permite dar esta tranquilidad para el manejo médico. Ahora, el temor que pueda haber respecto de un abuso no lo veo claro porque se precisa un diagnóstico y por lo tanto el diagnóstico va a estar suscrito. Doctora, otro de los resultados que llama la atención es que el 80% de los médicos encuestados dice que está de acuerdo en avanzar tanto en este punto como en el segundo. Sin embargo, quería preguntarle qué le parece que esta es una mayoría bastante abrumadora, este 80%, tanto en el caso de la inviolabilidad fetal como el riesgo de vida de la madre. ¿Qué le parece a usted este porcentaje? A ver, lo que pasa es que nosotros hemos dicho que como colegio médico no podríamos, por lo menos como departamento de ética, tener una postura respecto a estar a favor o no del aborto y en qué situaciones, porque esto compromete temas fundamentales para las creencias de muchos de nosotros y probablemente así como hay diferencias en la sociedad chilena también eso se refleja a nivel del colegio médico, por lo tanto los colegiados y los médicos en cuanto ciudadanos también tienen sus razones y sus objeciones de conciencia, por lo tanto uno podría imaginar que si hay un porcentaje determinado en la sociedad civil completa puede ser parecido a lo que hay dentro de la población de los médicos.
Ahora, doctora, claro, es un porcentaje bastante alto, pero usted lo dice, hay distintas opiniones y distintos pareceres. Y se ha esgrimido el tema de la objeción de conciencia. ¿Cómo debiera, a su juicio, quedar estipulado en este proyecto de ley el tema de la objeción de conciencia? Y si le parece que es un tema que es individual o que puede también una institución acogerse en virtud también a una creencia religiosa, a esta objeción de conciencia. A ver, sobre eso nosotros también hemos tenido ciertos acuerdos y hemos sacado como algunas declaraciones. Nosotros pensamos que es lícito y es necesario que exista una objeción de conciencia para el respeto de una minoría. Ahora, la objeción de conciencia se fundamenta en un derecho constitucional que es la libertad ideológica y religiosa, por lo tanto es un derecho personal, la conciencia es individual, la conciencia no es de una institución. Entonces creo que hay una confusión, porque lo que sí puede tener una institución no es objeción de conciencia, pero sí idearios o misiones particulares. Entonces uno podría imaginar que instituciones, por ejemplo, de algún orden religioso pueden definitivamente no estar de acuerdo con algunas de esas situaciones. Por lo tanto, pero eso no sería objeción de conciencia, eso se llamaría ideario particular de una institución. Y entonces legítimamente en una sociedad democrática que respeta una minoría debería también haber un espacio para esa creencia, de esa ética de máximos. ¿Y qué pasa con si esa entidad religiosa que adscribe esta objeción de conciencia es la única que atiende a una vasta población en una zona o en una zona extrema? Un médico, por ejemplo, que básicamente esté en contra del aborto en todas sus expresiones y que sea una persona que está, no sé, en una zona solitaria y que sea la única persona a la que la comunidad puede recurrir. ¿Qué se hace en esos casos? De acuerdo, separemos la institución para no complicar. ¿Sí? O sea, la objeción de conciencia individual efectivamente tiene un límite, y ese límite es la obligación de entregar una prestación que está legalizada en un país determinado. Entonces, para que no lleguemos a una situación tan conflictiva en que un objetor no pueda ser oído, ni una mujer no pueda recibir la prestación o que en un minuto se permite, es necesario reglamentar eso. Y entonces por eso se habla de la necesidad de que el objetor de conciencia lo manifieste antes, de manera que la institución, o en este caso el Estado, organice el trabajo médico de manera que todo el mundo tenga acceso a eso. No lo vaya a mandar a un archipiélago solitario porque claro, no va a poder atender a toda la población. Probablemente esto significaría que el Estado como sistema público tendría que preocuparse que a nivel de todas las regiones del país hubiese un profesional en condiciones, y eso hemos conversado. Esta ley, una de las cosas que requiere es reorganizar eso. Nosotros sabemos que los especialistas son pocos. Otro tema que nosotros hemos planteado es que, según dice la ley, no debe quedar entregado a un médico cirujano cualquiera. Nosotros pensamos que el nivel de desarrollo del país y lo grave y lo importante que sería la atención de calidad para una mujer requiere que esto sea hecho por un médico especialista, por un ginecobstetra. ¿Y qué pasa con la última causal, donde los médicos no expresan su mayoría en términos absolutos y hablan de que hay un porcentaje que no llega a la mayoría? No tengo exactamente el dato aquí, pero no están tan de acuerdo en el tercer Lo que pasa es punto. que esa situación nos complica más a nosotros en cuanto nosotros tengamos tanta opinión profesional como sí la tenemos en la otra. Que es el caso de la violación. Claro, porque dentro del trabajo, del área, del rol profesional de la que la sociedad nos ha entregado a nosotros, nos resulta claro poder definir y ayudar a contribuir sobre diagnósticos y gravedades en un feto, en este caso, en uno que compromete la vida de la madre, o en el otro que es incompatible con la vida. En cambio, es más complejo para el grupo en general pensar en el caso de aceptarlo en una violación, porque efectivamente en ese caso el feto está sano. Entonces es más complicado. Doctora, con este 56%, que es una mayoría, que es lo que representa esta encuesta que se ha realizado a nivel nacional a los médicos obstetras, ¿esa será la postura oficial del Colegio Médico? ¿Esto permite decir que esta es la postura del Colegio Médico, o esta encuesta no va a significar una postura determinada del colegio? No, yo creo que esto no es una postura. Yo creo que este sondeo de opinión fue importante que el colegio lo hiciera para saber qué pensaban sus colegiados, porque hasta ahora nosotros no habíamos hecho nada de eso. Pero esto no significa que porque una votación dio algo, necesariamente va a haber un pronunciamiento tan claro, porque como decimos, como son temas de conciencia, probablemente vamos a llegar a algunos acuerdos que no sabemos cuáles son los acuerdos a los que vamos a ir logrando llegar. Para usted, ¿esta normativa legaliza el aborto o despenaliza el aborto?
A ver, yo no soy abogado, pero escucho un poco lo que se dice es que la despenalización lo único que significa es que en estas tres causales está suspendido como delito, ¿eh? Pero no significa que el hecho del aborto pase a ser legal. O sea, fuera de esas tres causales sería igual objeto de una sanción penal. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ayer estaba aquí sentado el doctor Mañalich, exministro de Salud, y que él decía que esto es legalizar el aborto de manera encubierta. ¿Qué le parece a usted esta postura? Continuando lo que yo le digo, lo primero solo despenaliza. Lo que efectivamente ocurre es que también habría que, para que tuviese algún sentido la despenalización y darle oportunidad a una atención de calidad y terminar con la inequidad que se argumenta como factores importantes, tendría que pasar a ser una prestación que se entregue. Por lo tanto, automáticamente eso tendría que de alguna manera ser legalizado para esa prestación. Entonces, yo entiendo que hay distintas opiniones de los abogados, he escuchado diferentes, y entonces para uno esta definición y esta diferencia no es tan clara porque de alguna manera están imbricadas. Ahora, doctora, este proyecto, y lo decía la ministra Castillo, contempla garantizar la confidencialidad de las mujeres aun cuando se trate de un aborto clandestino. ¿Qué le parece a usted esto? Porque en base a esta declaración de la ministra van a quedar amparados todos los abortos, incluso los que se hacen por métodos distintos, usando el misoprostol, por ejemplo, por poner algunos. A ver, a nosotros como profesión médica valoramos definitivamente que se nos respete el derecho de confidencialidad. O sea, nosotros pensamos que la confidencialidad es absolutamente necesaria en una relación clínica. Otros serán los mecanismos por los cuales, si es que efectivamente se saca adelante una ley de indicaciones, tendrá que tener un mecanismo por el cual eso se pueda controlar. Pero nosotros estamos de acuerdo en la confidencialidad como un valor importante. Un valor fundamental con respecto al paciente, pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de violación? Bueno, es que ahí sería distinto, porque en ese caso habría que legislar qué es lo que pasa. En este minuto habría que ir a revisar cómo está en este minuto la legislación respecto de eso, sobre la obligación o no que tiene la madre o la mujer de denunciar su violación. En este minuto, según la última ley, entiendo, no está obligada a hacerlo ella. Así que ese tema es complejo, cómo se llega a implementar, porque significaría revisar las situaciones para que efectivamente, si es que se quiere sacar una ley que sea de indicaciones, se pueda esto medir. Ahora, ¿qué le parece a usted lo que se ha presentado y hay un debate pues, que se está iniciando recién, porque recién entró a trámite esta semana en la Cámara? El tema que busca desregular el tema de a qué semana se puede realizar un aborto, porque una inviabilidad fetal tal vez no se pueda determinar a la semana número 12 y tenga que ser mucho más avanzado un embarazo. ¿Cómo ven ustedes ese punto en que no haya límite? Bueno, efectivamente la ley, el proyecto de ley que acaba de salir no pone plazos para las dos primeras causales y no podría ser de otra manera, porque efectivamente la patología que pueda tener una mujer embarazada puede ocurrir mucho más avanzado, y también el caso del diagnóstico de la incompatibilidad con la vida. Son muy pocos los casos que se pueden hacer un diagnóstico antes de las 12 semanas. La gran mayoría, conversamos hoy día en el seminario con los especialistas que nosotros invitamos, ocurre durante el segundo trimestre. Así que probablemente, por eso no tiene plazo, y probablemente el plazo será, no sé si la definición de la OMS, que considera aborto hasta las 20 semanas o más allá. ¿Y en el caso de violación? Claro, el caso de violación resulta complejo, como les decíamos, no es algo que nosotros estemos aceptando, y entonces, por una parte, parece justo poner 12 semanas, que es lo que habitualmente en todas partes ponen cuando se trata de plazos, pero queda descubierta la situación dramática que no está resuelta aún, que es la de la menor que sufre violencia habitualmente dentro del hogar, y entonces es la que no logra darse cuenta del embarazo, y entonces esa es la razón por la cual se estiró el plazo. Es complicado para nosotros, no tenemos una postura en el departamento de él. Sabemos que es un problema y habría que empezar a enfrentarlo. Doctora, ¿cuál va a ser la participación del Colegio Médico en la elaboración final de este proyecto? Porque la voz del Colegio Médico, sin duda, que es una de las voces muy importantes. ¿Han sido ya convocados a esta Comisión de Salud? Bueno, yo no represento en este minuto, no puedo saber si el presidente del colegio ha sido convocado o no. Nosotros como Departamento de Ética trabajamos para asesorar a lo que ellos nos soliciten. Hasta ahora la labor que a nosotros en el Departamento de Ética nos ha parecido importante hacer
es convocar a reuniones, a seminarios, a diálogos y a estudios de reflexión. Hoy día, por ejemplo, a convocar a los especialistas, porque este es un tema que, si bien es médico, también para los médicos es una situación de especialidad, es una situación compleja. El diagnóstico, sobre todo de la anomalía incompatible con la vida, requiere el concurso de genetistas y de especialistas en medicina materno-fetal y de equipamiento y de centros de última generación. Entonces, también conversábamos hoy día que de avanzar esto se requiere revisar cómo está la situación de acceso y de implementación de salud a lo largo de todo el país. Los Doctora, especialistas son pocos. ¿Usted cree que es necesaria una legislación como la que está llevando a cabo el gobierno? A ver, mi opinión en esto no vale. Yo pienso que en un minuto determinado una ciudadanía elige qué es lo que quiere, cuáles son los valores que en un minuto está exigiendo. Lo que yo escucho es que somos de los países que este tema no lo han resuelto y la mujer parece que necesita un espacio para ser más considerada. Muy bien, doctora, queremos agradecerle aquí en CNN Chile que haya venido a conversar sobre este tema que está iniciando su debate en el Congreso esta semana. Recordemos, recién se inicia la discusión en la Cámara Alta y claro, la voz de una especialista en ética sobre todo es muy valiosa y lo hemos visto después de esta consulta que se ha realizado en el que el 56% de los consultados del Colegio Médico se manifiesta a favor de una legislación del aborto. Doctora Borges, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted.